Namaskar. Saluda, Nika. Vamos otra vez con un nuevo vídeo y ya hoy nos vamos a meter directamente en algunos ajustes, la segunda parte. El otro día ya terminé el vídeo con algunos ajustes de posturas de yoga que son ayudas para los errores más frecuentes que yo suelo ver en mis practicantes de yoga, ¿de acuerdo? Lo que más he observado yo durante el tiempo que he sido profesor de yoga. Entonces, siempre un pequeño repaso. Empezamos a acercarnos un poco en el mundo occidental al yoga desde un enfoque que puede ser el de India, con una búsqueda de conciencia física, mental y espiritual, o como nos llega a Occidente con una metodología de Hatha Yoga, que siempre son posturas de yoga, que es un enfoque más orientado quizás hacia el deporte. Y igualmente, aunque nos llegue solamente a través del Hatha Yoga, de las asanas, tenemos que intentar tener una práctica lo más segura, sin riesgo de lesionarnos posible, ¿verdad? Tanto para una práctica deportiva como una práctica de yoga. Habíamos dicho que por eso era importante estudiar un poquito, abrir el libro por la página 1 del primer tema, que es la primera de las conciencias, la física, la anatomía humana, en el que íbamos alcanzando cierto grado de precisión, de observación en la que me percibo a mí mismo y en la que me voy dotando a mí mismo de autonomía en mi práctica. Entonces, habíamos dicho que teníamos diversas metodologías de yoga, diferentes métodos, y yo considero muy importante tres ejercicios que yo hago siempre al comenzar mi clase. Ven aquí, ¿verdad? Tres ejercicios que yo hago siempre al comenzar mi clase. El primero habíamos dicho que era reeducar. Lo primero que vamos a hacer en el yoga es la reeducación respiratoria y la respiración yógica, o también llamada orgánica, porque es la que llega, la oxigenación de la sangre lo que hace es que actúa en las últimas capas musculares, las que son internas, las más profundas, que están en contacto con los órganos, y por ahí recibimos el masaje al sistema endocrino y regulamos nuestras hormonas, tranquilizando nuestra mente, ¿de acuerdo? Por eso en India luego se ponen a meditar después de todo esto. La respiración, la primera respiración habíamos dicho que movía el tramo central, hacía unos micromovimientos pequeños en las vértebras dorsales o torácicas, que son 12 las troncales, y ahí conseguíamos elongar la columna unos cuantos centímetros. Solamente por la acción de inhalar y exhalar, como un acordeón, la columna central se va separando. Cuando la columna central, cuando llevamos la respiración yógica a nuestro día a día, 24 horas al día, conseguimos que todas las traumatologías que tenemos, todas las patologías que tenemos, como hiperlordosis lumbar o cervical, lo que ya son protusiones o hernias, ¿de acuerdo? O dolores, sencillamente, pinzamientos de nervios, se van a corregir. Solamente por reeducar tu respiración en la respiración yógica, vas a hacer que la columna central se enderece, y por proyección hacia arriba y hacia abajo se van a poner, a colocar en su sitio las curvaturas naturales de la zona lumbar y cervical. Ok. El segundo punto que yo considero muy importante, hacemos un breve recordatorio de cómo era la respiración yógica, siempre y cuando inhalo. Si estamos normalmente así, vamos a llevar el coxis abajo, el esternón un poco arriba, inhalamos. Fíjate cómo el tramo central de columna se endereza, llevando al lugar a la zona lumbar y cervical. Y al exhalar, mantienes el esternón arriba y solamente absorbes el vientre un poco. ¿De acuerdo? El absorber el vientre es para fortalecer o dotar de tono muscular al suelo pélvico y la franja abdominal, porque la columna vertebral aquí delante no está protegida más que por músculo. Por eso debemos desarrollar cierto tono muscular en la cara frontal de la columna, ¿de acuerdo? Discriminación de las partes del cuerpo, las que yo considero más importantes: el cinturón escapular, el cinturón de huesos, los omóplatos, clavículas, etcétera, que rodean a tu cabeza, la caja torácica, lo que acabo de definir, y la pelvis. Ahora entro en eso. Vamos con las escápulas, recordando que el otro día hacíamos este ejercicio donde discriminábamos el movimiento de la escápula. Lo haces a un lado, lo haces al otro, y recordar que estos son ejercicios para todos los días hacerlo en tu casa, 2 o 3 minutos, o el tiempo que tú consideres oportuno. Vamos avanzando en la explicación porque quiero darles algunos ajustes, entonces voy a ir un poco rápido. La pelvis. La pelvis, estos huesitos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es bastante complicado, nos cuesta bastante discriminar el movimiento de estos huesitos de aquí, ¿de acuerdo? En la cintura pélvica nos cuesta un montón, y es debido a que pasamos muchas horas del día sentados en sillas. Entonces toda esta musculatura de aquí, toda la musculatura del pubis, el interior de los muslos, etcétera, debido a pasar muchas horas sentados, se nos ha atrofiado, se nos ha ido durmiendo con el paso de los años.
Y hay que recuperarla, ¿eh? Que esté ahí dormida no significa que no esté. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo para casa, con tu permiso de nuevo, me voy a quitar la camisa para mostrártelo. Y fíjate cómo, haz la vuelta, fíjate cómo vamos haciendo. La columna vertebral, cuando pasamos muchas horas sentados en sillas, como suele pasar en Occidente, en la vida del sistema educativo y luego la oficina o el trabajo que tengamos, solemos hacer algo como esto y nos derrumbamos. La pelvis, aquí, estos dos huesos, se me van hacia atrás. Entonces al final la barriga empieza a salir hacia adelante y el pecho se me empieza a hundir, saliendo la chepa o la típica jorobilla que nos suele salir cuando envejecemos. Esto no es natural, esto es una cosa de hábitos de higiene postural que no hemos tenido desde niños. Pero esto no es natural, no es que tengamos que envejecer así, es que lo hemos creado nosotros. Sin embargo, si sustituimos la silla, empezamos a sentarnos de esta manera y a discriminar el movimiento de estos dos huesos de aquí en mi cuerpo y empezar a hacer como si fuera una bisagra. Fíjate cómo, sin mover el tórax, empezamos a mover solamente los huesos de la pelvis. ¿Se dan cuenta? Fíjate cómo las costillas se minimiza su movimiento y mi cerebro se conecta con el movimiento pélvico. ¿De acuerdo? Este es el tercer ejercicio que considero muy importante para hacer en casa todos los días antes de hacer yoga. Nos adentramos en cómo es la biomecánica de brazos y de piernas para aplicarla luego en las posturas de yoga. Un brazo o una pierna, en resumen, para un vídeo de unos pocos minutos, lo que vamos a hacer con el brazo siempre es la parte del antebrazo, el radio del cúbito, la vamos a girar hacia adentro. Vamos a escurrir el brazo, la pierna o la columna. Siempre vamos a hacer espirales. Radio y cúbito hacia adentro, el húmero hacia afuera. Y de esa manera generamos un vector hacia abajo y un vector hacia arriba, elongando el brazo. La mano avanza, el húmero retrocede, se extiende el brazo. Con la pierna haríamos exactamente lo mismo. La planta del pie en el suelo, el gemelo irá rotando hacia afuera y el muslo irá rotando hacia adentro. Y conseguimos la extensión total de la pierna. Y de ahí llegamos a la alineación, tobillo, rodilla, cadera. Lo mismo sucede con el brazo. Si subo un brazo, húmero hacia afuera, radio y cúbito hacia adentro, y observas cómo la muñeca, codo, hombro y cadera están en el mismo plano, una línea recta. Normalmente no ocurre esto y hacemos algo como esto, ¿verdad? Ok. Vamos con algunos ajustes básicos. En posturas de estar sentados, quería explicarles un poquito una postura que yo suelo observar que la gente nos hacemos daño sin querer. Voy a quitar un momentito la columna. Y fíjense, la postura de la pinza o Paschimottanasana, esto tiene que ver con la pelvis, ¿de acuerdo? Fíjate, normalmente en la postura de la pinza, cuando empezamos a hacer yoga, a veces pues no llegamos hacia adelante y hacemos algo como esto. Y luego, el practicante de yoga suele frustrarse y pelear desde el brazo, la escápula, el hombro, y haciendo daño en las cervicales sin darse cuenta, hace algo como esto para intentar llegar con los dedos a los pies. Entonces, entender que no tiene nada que ver con este empuje hacia adelante, que fíjate el daño que hace en la cervical, sino con la discriminación del movimiento de la pelvis. Fíjate, si la pelvis aquí se mueve hacia adelante, observa. Clic, 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 clic. Y pasas de largo las manos, es decir, llegas a tocar fácilmente con los dedos las puntas de los pies. Y en realidad lo único que he hecho, no hace falta tirar del brazo, ni un solo músculo de aquí arriba está involucrado en esta acción. Es que tu cerebro sea capaz de discriminar el movimiento de tu pelvis. Si eres capaz de hacerlo, clic, pelvis, no llego. Voy hacia adelante con la pelvis, con estos dos huesos de aquí, clic, 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 como una bisagra, clac, 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 y mira lo que ocurre. Mira dónde te instalas. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para que lo tengas en cuenta. Deja de luchar aquí arriba y concentra tu mente en el lugar. Seamos precisos, por eso es importante la precisión. Llevar la energía de la mente al lugar que le corresponde. Conciencia física. Tenemos ajustes para posturas de tumbados. La cobra. La postura de la cobra, normalmente estamos tumbados y lo que suele ocurrir a la gente es que separa los codos para ir arriba. Sobre todo esto le pasa más a las chicas. Los hombres solemos ser más fuertes, la característica masculina es fortaleza en hombros y en brazos, y la femenina es más apertura de caderas. Entonces, al sacar los codos y tirar hacia arriba, quiero que veas lo que ocurre a nivel cervical. Observa en mi cuello. Abro los codos y voy hacia arriba. Y fíjate cómo las cervicales sufren un montón de
de compresión, ¿verdad? Aquí no hay beneficios para el cuello. Sin embargo, si me alineo, si mantengo la alineación, la estructura alineada, hemos dicho que la mano empuja al suelo, la muñeca, el codo, el hombro están alineados, radio y cúbito hacia adentro, húmero hacia afuera, y observa la diferencia. Fíjate, los codos no se abren, los mantengo en su sitio alineados y subo, inhalo. Y fíjate qué diferencia. Lo vas a ver de espalda y mira las cervicales ahora. Compara, abiertos, cerrados, las escápulas hacia glúteos. ¿Te das cuenta la discriminación escapular? Subo. Mira qué diferencia. Muy bien. Cuando nos ponemos de pie, en las posturas de ir de pie, es toda la postura de yoga, parte de Tadasana. Y Tadasana debes sentirte que estás alineado. Dos ejes, desde tobillo, rodilla, cadera, hombros. Los brazos igual. Muñeca, codo, hombro. Y Tadasana la aplicas en cualquier asana que vayas a practicar. Es decir, la alineación de Tadasana está presente en todas las demás asanas. Me explico. Por ejemplo, cuando hacemos la postura de Utkatasana, en algunos saludos al sol empiezan así, ¿verdad? Y fíjate cómo ves el culo aquí respingón, cómo hemos llevado el coxis, la pelvis se ha movido hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego desde aquí, si esto me lo llevo a estar de pie, fíjate lo que ocurre. El daño que me hago en las lumbares. Entonces, la postura, la discriminación pélvica, es súper importante aprender a hacer el movimiento de anteversión hacia adelante, se quedaría el culete respingón, y retroversión. El coxis me lo llevo dando la vuelta hacia el ombligo. Y este es el que utilizamos en el yoga. Retroversión. Este es el importante para nosotros. Y desde aquí, fíjate. Bajo a Utkatasana, pero no así, sino moviendo la pelvis hacia adentro. Entonces la zona lumbar es estable, no sufre. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Fíjate. Te muestro Adho Mukha Svanasana. Postura del perro. O transición, mejor, de cobra. Pasamos a Adho Mukha Svanasana. Fíjate cómo ahora, cuando bajamos en transición a cobra, solemos abrir los codos, como dije antes, y bajar de esta manera. Y luego desde aquí me desplomo y subo con los codos abiertos. Entonces sufre un montón el cuello. Sin embargo, si mantenemos la alineación del brazo, los codos van hacia las costillas y desde aquí, bajo, 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 bajo y apoya las rodillas. Tan simple. Apóyate las rodillas y déjate caer con los codos junto a las costillas y las escápulas hacia atrás. Y desde aquí subes, como hemos visto antes. Más ajustes que podamos tener. Utkatasana, Adho Mukha Svanasana. Ok, yo creo que está bien, que es suficiente, si no colgaré más en un siguiente vídeo. Y el último punto que quiero destacar hoy es que cuando llegas a tener esta integración de conocer tu cuerpo en tu práctica, el pranayama aparece solo. El asana empieza a oler a pranayama. Es como un aroma que llega. Y entonces el practicante va a sentir que entras como en un proceso de meditación dentro del asana. Y el asana, lo que estás haciendo, se convierte como en una ofrenda, donde te entregas totalmente a lo que está sucediendo. Tu mente desaparece en el aquí y el ahora. ¿De acuerdo? Una última cosa que quería enseñarte es que si estos ajustes no son aplicados, si esta técnica correcta no es aplicada en el yoga, lo que va a ocurrir a nivel de las vértebras, por eso a veces nos lesionamos y tenemos dolores, para que entiendas de por qué te producen dolores a veces una práctica inadecuada, es porque las vértebras aquí en medio tienen la médula ósea, y si ves estos rabitos amarillos que hay aquí, son las ramificaciones nerviosas que conectan con tus órganos o con tus extremidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las vértebras se escachan, por ejemplo en Utkatasana, si hacemos esta postura así, ¿de acuerdo? Verás que las vértebras lumbares se doblan de esta manera, los huesos al final llegan a tocar uno con otro, y lo que va a suceder, te lo muestro aquí en pequeño, estos son dos vértebras a escala de la zona lumbar, ¿de acuerdo? Y fíjate, tienes aquí el cuerpo vertebral,
tienes aquí el anillo intervertebral y en medio, en esto amarillo, tienes tu médula ósea. Lo que va a ocurrir cuando haces una postura como Utkatasana, como acabo de mostrarte, es que se pinzan los nervios por un lado, juntándose de un lado, y afloran, el disco intervertebral va a romper, en algún lugar puede protusionarse o puede llegar a hacerse una rotura. E incluso cuando ya aprietas mucho y se cronifica la lesión, va a suceder esto. El hueso intervertebral sale del lugar desplazando los huesos y entrando en contacto, ¿lo ves?, con el nervio directamente. Y eso envía una señal de dolor al cerebro. Es lo que nos deja en reposo. Esto nos quita de poder practicar cualquier disciplina deportiva o cualquier práctica de yoga. Por eso es importante tener una metodología de estudio de uno mismo y de seguridad. Ok, lo voy a dejar aquí y seguimos en otro vídeo. Namaskar.